15.000 millones de unidades. Esa es la cantidad de bombillas LED producidas cada año. ¿Cómo un objeto de apenas unos dólares generó una industria de más de 100.000 millones de dólares estadounidenses? A simple vista, parece un producto menor, pero su volumen ilumina casi cada rincón del planeta. El viaje inicia con un chip semiconductor más pequeño que una partícula de polvo. Se puede notar cómo atraviesa etapas de ensamblaje medidas hasta el micrómetro. Parece simple, pero en realidad requiere precisión absoluta. Pero esto es solo el comienzo. Hilos de oro, más finos que un cabello humano, realizan la conexión. La conversión de color y el encapsulado protector sellan los componentes. Se ve cómo se ejecutan pruebas de luz a gran escala antes de la distribución. Estos chips casi invisibles se transforman en fuentes que aclaran el mundo cada día. El proceso concluye aquí. Más de un siglo pasó la humanidad aceptando un intercambio costoso, quemando vastas cantidades de energía para producir apenas una pequeña cantidad de luz. ¿Por qué se mantuvo esta ineficiencia técnica durante tanto tiempo? A simple vista, parecía que el calor extremo era un subproducto inevitable de la iluminación artificial. Desde las bombillas incandescentes de Edison brillando con temperaturas intensas hasta las lámparas fluorescentes llenas de mercurio tóxico, el mundo anhelaba una fuente más limpia, fría y duradera. Fue dentro de esta demanda de cambio donde nació la tecnología LED, pero esto es solo el comienzo. Sin embargo, en sus primeros días la potencia de los diodos simplemente no bastaba para iluminar. Se puede notar cómo durante décadas permanecieron confinados a un papel de soporte técnico. Aparecían únicamente como tenues luces rojas indicadoras en los paneles de control, mientras la iluminación incandescente y fluorescente seguía dominando. Parece una limitación evidente, pero en realidad este obstáculo planteó un desafío definitorio para los ingenieros, porque si se lograba crear un LED azul, todo cambiaría radicalmente en la industria. En 1994, el ingeniero japonés Shuji Nakamura descubrió un material semiconductor adecuado tras arduas pruebas. Esto permitió que los diodos azules emitieran luz de manera confiable por primera vez en la historia. Transición al siguiente nivel. Este avance técnico hizo posible la generación de luz blanca, marcando el inicio de una nueva era. Miles de chips pueden arruinarse instantáneamente por una sola partícula de polvo microscópica en el área de fabricación. Todo comienza con la preparación de sustratos cristalinos, comúnmente de zafiro, pero el entorno exige una pureza casi absoluta. ¿Por qué se requieren protocolos de limpieza tan extremos antes de procesar cualquier cristal? A simple vista, el aire de una habitación normal parece limpio. Sin embargo, cualquier contaminante invisible destruiría la funcionalidad de miles de semiconductores a la vez, inutilizando la producción. Por eso, ingenieros y técnicos deben transformarse por completo antes de entrar. Se colocan trajes de una pieza, capuchas, máscaras, guantes y calzado antiestático para aislar sus cuerpos del entorno. Se puede notar cómo las duchas de aire de alta presión barren los trajes para arrancar cualquier rastro de contaminantes restantes. Solo cuando las condiciones cumplen especificaciones estrictas, los sustratos de zafiro ingresan a la zona crítica, pero esto es solo el comienzo del proceso. A primera vista, la carga en las cámaras de reacción epitaxial parece una operación mecánica estándar, pero en realidad ocurre a temperaturas extremadamente altas. Masas que contienen galio y nitrógeno se introducen en el sistema. Fluyen sobre la superficie del zafiro, uniéndose átomo por átomo. Se ve cómo el material cristaliza lentamente en capas ultradelgadas, situadas mucho más allá de los límites de la visión humana. Más adelante, se complica la estructura interna. Por medio de este depósito preciso, se forman capas semiconductoras especializadas, apiladas con orden exacto para crear una unión PN. Porque es dentro de esta unión donde, al fluir una corriente eléctrica,
Las partículas cargadas chocan entre sí, liberan energía visible en forma de radiación luminosa tras la colisión. Así nace la luz del diodo, generada directamente a escala atómica. Millones de estructuras semiconductoras se ocultan en una superficie que al ojo humano parece un espejo. Tras el crecimiento epitaxial, la oblea luce perfectamente lisa. Pero ¿por qué no emite luz si ya posee la compleja escala atómica? Aunque la base física existe, las conexiones para canalizar la energía eléctrica aún no se han establecido. Para transformar estas capas inertes en chips LED funcionales, el material debe someterse a la fotolitografía. Se puede notar cómo el entorno cambia a una luz amarilla estrictamente controlada, pero esto es solo el comienzo. La superficie recibe un recubrimiento de material sensible a la luz conocido como fotorresistencia. A primera vista, parece una aplicación de barniz simple, pero en realidad es un lienzo técnico crítico. La luz ultravioleta se proyecta a través de una máscara de precisión, dibujando patrones microscópicos con una exactitud que desciende hasta los micrómetros individuales. Por esta razón, el lavado químico elimina las regiones no deseadas, dejando atrás una intrincada red de circuitos ultrafinos. Más adelante se complica. La oblea se transfiere a una cámara de vacío donde se deposita una capa extremadamente delgada de metal. Se ve cómo el material forma los contactos eléctricos esenciales. El proceso solo está cobrando fuerza. En esta etapa, toda la pieza se ha convertido efectivamente en una placa de circuito masiva de luz. La cámara se desliza sobre decenas de miles de chips individuales, todos formados simultáneamente en la misma superficie. Ahora aguardan su separación en la siguiente fase de producción sin prisa. Decenas de miles de chips idénticos forman una estructura microscópica compleja sobre la superficie de la oblea. ¿Por qué es indispensable un sistema láser de alta energía para separarlos en esta fase decisiva? A simple vista, la oblea luce como una lámina de espejo ininterrumpida y sólida bajo el microscopio. Pero sin un corte guiado a lo largo de las líneas de trazado precalculadas, el estrés residual dañaría irreparablemente los circuitos internos. Se puede notar cómo el haz corta limpiamente la oblea en miles de matrices cuadradas minúsculas para minimizar el agrietamiento. Pero esto es solo el comienzo de la transformación. Se ve cómo cada chip individual, una vez aislado, mide apenas unas pocas décimas de milímetro de ancho. Aunque su tamaño es menor que la punta de una aguja, en su interior alberga una región emisora de luz completa con capas semiconductoras. Parece un proceso simple de fragmentación, pero en realidad incluso una fractura microscópica basta para inutilizar la unión positiva-negativa totalmente formada. Todo se vuelve más complejo durante la validación inmediata. Los chips pasan a través de un sistema de inspección automatizado justo después del corte para asegurar su integridad funcional. Cada unidad se enciende brevemente, permitiendo a los sensores verificar que emite el color correcto y opera al voltaje adecuado. Las piezas defectuosas se detectan y eliminan en el acto, dejando pasar solo aquellas que cumplen estrictamente las especificaciones técnicas. Y esto no es el límite de la preparación necesaria, porque tras el corte en miles de fragmentos, todos permanecen aún firmemente adheridos a una delgada película portadora. Por esa razón, los sistemas robóticos avanzados no pueden recoger los chips individuales con la precisión micrométrica requerida en este estado denso. La película se alimenta dentro de una máquina expansora de cristales especializada. El equipo aplica una tensión uniforme desde las 4 direcciones, estirando el material base hacia afuera con fuerza controlada. El plástico se expande y los chips se separan gradualmente entre sí, incrementando el espaciado según dimensiones precalculadas. Transición al siguiente nivel de organización. El sistema transfiere la película con las piezas separadas al equipo automatizado de selección y colocación.
La cámara se desliza a lo largo de la cuadrícula de chips perfectamente ordenada y alineada con exactitud. Las matrices están listas para entrar en la etapa crítica de unión. El flujo de producción avanza hacia el ensamblaje final con calma. Fracciones de un milisegundo. Ese es el tiempo exacto que tarda el brazo robótico en completar un ciclo de capturar, rotar, alinear y colocar el componente. El sistema de selección entra en la etapa de unión por troquel, donde cada chip LED microscópico se fija sobre un marco de plomo metálico con terminales de ánodo positivo y cátodo negativo. ¿Por qué la máquina dispensa el adhesivo con un control tan riguroso sobre los puntos designados? El adhesivo térmicamente conductivo se deposita en una posición calculada con absoluta exactitud mecánica. Esto es vital porque el pegamento cumple un doble papel. Ancla el chip de forma segura y proporciona una vía eficiente para la disipación del calor. Pero esto es solo el comienzo de la precisión requerida. Se puede notar cómo cámaras de visión industrial escanean toda la superficie de la película expandida que alimenta los chips separados. El sistema identifica automáticamente las coordenadas exactas de cada pieza y las almohadillas metálicas del marco. Esto permite calcular las desviaciones de posición dentro de unos pocos micrómetros, asegurando que cada colocación sea perfecta. A primera vista, aplicar el adhesivo parece una tarea sencilla, pero en realidad, tanto el volumen como su ubicación deben ser exactos hasta micrómetros individuales. Una fuerza descendente suave se aplica tras la colocación para esparcir el material uniformemente. Esto previene la formación de burbujas de aire y garantiza que el chip permanezca perfectamente nivelado sobre la superficie. Más adelante, se complica el margen de error. La tolerancia al fallo es prácticamente inexistente en esta fase. 20 a 30 micrómetros de desalineación bastan para causar un cambio de color, reducir la vida útil del LED o llevar a un fallo inmediato en el procesamiento posterior. Por esta razón, una vez completada una tira entera de chips, los marcos de plomo se transfieren. La cámara se desliza hacia el horno de curado térmico, donde una temperatura estable mantenida durante varios minutos permite que el adhesivo se endurezca completamente, bloqueando cada chip en una estructura unificada lista para avanzar. 18 a 25 micrómetros. Ese es el diámetro exacto del hilo de oro puro al 99% que una bobina alimenta en el sistema. ¿Por qué se utiliza un conductor de 3 a 5 veces más delgado que un cabello humano para esta tarea crítica? La bandeja de diodos se transfiere a la máquina automática de soldadura por hilo después de fijar el chip al marco de metal como una estructura unificada. La respuesta está en la necesidad de una precisión absoluta, donde cámaras industriales de alta resolución escanean cada chip individual y sus terminales. Ellas calculan sus posiciones exactas con una precisión de hasta unos pocos micrómetros. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo los sensores ópticos alinean cada componente milimétricamente antes del contacto físico. Gracias a una combinación precisa de calor y energía ultrasónica, la máquina forma una diminuta bola de oro en la punta del cable. A primera vista, el movimiento parece un simple toque mecánico, pero en realidad esta bola se presiona contra el electrodo del chip, creando el primer punto de unión firme. Inmediatamente después, el hilo se estira en un arco cuidadosamente formado y baja sobre el plomo metálico para formar el segundo enlace. El cable se corta limpiamente y el mecanismo se mueve al siguiente chip sin pausa alguna. El proceso solo está cobrando fuerza. Todo opera a una velocidad extremadamente alta. Sin embargo, cada paso debe mantener una precisión inquebrantable. Cada bucle de hilo de oro se controla estrictamente en términos de altura del arco, fuerza de adhesión y fuerza de tracción. Esto garantiza una conexión eléctrica fiable y una estabilidad a largo plazo para el dispositivo.
Transición al siguiente nivel. Una vez completada la soldadura por hilo, los técnicos inspeccionan minuciosamente cada enlace bajo microscopios de gran aumento. Cualquier diodo que muestre uniones débiles o imperfectas se retira inmediatamente del lote de producción. Se ve cómo la lente de aumento revela la integridad de cada conexión metálica sobre la superficie. Solo los componentes totalmente cualificados proceden a la siguiente etapa de producción de manera fluida, una 10 milésima de gramo. Esa es la precisión crítica que determina el color final en la producción moderna de iluminación. Los marcos con cables de oro ya soldados ingresan al área de recubrimiento, donde el polvo de fósforo crudo se pesa en balanzas analíticas con una sensibilidad de 0,0015 granos. ¿Por qué los ingenieros mezclan polvos amarillos, naranjas y rosas en lugar de usar un solo tono simple? A simple vista, la mezcla parece uniforme e idéntica. Sin embargo, esta combinación exacta es necesaria para ajustar la temperatura de color según proporciones calculadas matemáticamente, pues una mínima desviación alteraría el espectro. Tras el pesaje, la mezcla viaja a un mezclador de alta velocidad donde el polvo se dispersa homogéneamente en la solución de epoxi. A primera vista, la aplicación de la mezcla parece un simple goteo, pero en realidad es una operación de microingeniería. Miles de LEDs se alimentan a la cámara de la máquina de punteado. Se puede notar cómo agujas ultrafinas depositan un volumen consistente sobre cada chip individual, con una exactitud de millonésimas de litro, o aproximadamente 0,00003 onzas fluidas. Esta capa es la responsable de convertir la luz azul nativa del chip en la luz blanca o ámbar visible para el ojo humano. Pero esto es solo el comienzo. La bandeja ingresa a un horno de curado que opera a aproximadamente 302 grados Fahrenheit. La resina se endurece bajo la temperatura controlada, bloqueando la capa de fósforo y creando una superficie óptica uniforme. Ningún chip semiconductor emite luz blanca por naturaleza. Es el fósforo amarillo el que transforma esa emisión azul oculta en la iluminación que percibimos. Una vez fijados los chips, la tira del marco se transfiere al área de moldeo. Se ve cómo la resina líquida se inyecta en moldes de acero que contienen cientos de cavidades diseñadas para crear lentes de 5 milímetros, tapas planas u óvalos. Temperaturas entre 248 y 302 grados Fahrenheit envuelven a los moldes en el horno de circulación. Todo se vuelve más complejo. Bajo este calor, el epoxi experimenta un entrecruzamiento molecular, transformándose gradualmente de un líquido viscoso a una estructura cristalina sólida y transparente. Al finalizar el ciclo, los LEDs se liberan del molde como lentes rígidos que encapsulan el chip, con los terminales metálicos extendiéndose limpiamente desde la base. Cientos de lámparas individuales quedan expuestas cuando el molde de acero se abre tras el curado total del epoxi. Se puede notar cómo la estructura debe extenderse limpiamente desde la base, revelando una larga tira que parece casi finalizada. ¿Por qué el producto no se separa inmediatamente en este punto? A simple vista, los diodos parecen listos para su uso inmediato, pero en realidad todos siguen conectados en un único marco de plomo metálico, manteniéndose todavía como un componente semiacabado. Antes de la separación física, los operadores ejecutan una inspección visual rápida de cada elemento. El objetivo es asegurar que no existan defectos de moldeo en ninguna de las tiras procesadas antes de continuar. Se ve cómo la pieza se introduce posteriormente en la máquina de desenmarcado para el corte final, pero esto es solo el comienzo de la precisión mecánica. Dentro del mecanismo, un sistema de cuchillas de corte alineadas y punzones metálicos opera con una exactitud extremadamente alta. Las delgadas barras de unión que vinculan las luces se cortan limpiamente en solo cuestión de segundos, liberando cada paquete LED como una unidad individual.
El componente queda formado con precisión a sus dimensiones estándar, listo para avanzar sin prisa. Miles de componentes individuales se separan del marco metálico para su procesamiento inicial. ¿Por qué cada diodo requiere una prueba electro-óptica automatizada e individual? A simple vista, el lote parece perfectamente uniforme tras salir del molde de fabricación. Sin embargo, las variaciones microscópicas en el material semiconductor exigen una validación unitaria obligatoria. El equipo alimenta las unidades en la máquina velozmente. Se puede notar cómo cada pieza se enciende por un breve instante bajo las lentes industriales. Cámaras y sensores ópticos miden el brillo, el voltaje y la temperatura de color con total exactitud. El equipo detecta desviaciones sutiles que el ojo humano no puede percibir durante la inspección. Pero esto es solo el comienzo de la selección técnica. Aquí entra en operación el sistema de binning, o clasificación por grupos. Se observa cómo mecanismos neumáticos disparan cada diodo a su compartimento específico según los datos recolectados. Parece un proceso simple, pero garantiza que las tiras de luz emitan un tono homogéneo sin manchas. La consistencia visual depende de esta segregación lógica. Desde esta etapa, los componentes cualificados se mueven hacia el formado de cables. Se ve cómo los terminales metálicos se moldean y alinean sobre los sistemas de transporte especializados. El equipo los asegura firmemente para los pasos finales de empaquetado o ensamblaje posterior. Solo las unidades perfectas avanzan en la línea. Transición al siguiente nivel de protección. Las unidades aprobadas se secan y sellan en bolsas resistentes a la humedad con etiquetas de lote y fecha. Los cargamentos viajan globalmente hacia fábricas de pantallas y electrónica diversa. El producto queda listo para su entrega final. 24 horas diarias. La tecnología LED resulta vital para la vida moderna. ¿Por qué exige tanta precisión? A primera vista, el dispositivo parece simple. En realidad, nace de una manufactura meticulosamente diseñada con materiales familiares. Pero esto es solo el inicio. Se puede notar cómo la maquinaria ajusta hasta los detalles más pequeños. El viaje de la ingeniería precisa continúa.